Para poder interpretar mejor la geometría voy a mostrarlo en un archivo 3D, porque en video la resolución no ayuda y aquí la resolución se ve bastante bien y aparte puedo hacer diferentes tipos de interacciones desde la computadora. Tenemos acá entonces el objeto modelado en 3 dimensiones y entonces tenemos que pensar cuántas vistas son las mínimas que necesitamos para poder modelarlo. Bien, lo voy a mostrar acá con 3 de las vistas. Tenemos la vista anterior, que acá se llama frontal, superior y la lateral izquierda. Podemos observar que la frontal y la lateral izquierda son iguales. Si tenemos el objeto y lo empezamos a girar, vemos que es igual de todos lados, así que solamente sería necesaria una vista frontal y una vista superior para poder tener todas las dimensiones. Por ejemplo, vamos a ver con esta línea de acá, que es el diámetro del cuerpo del envase. Se puede apreciar en la vista frontal, se puede apreciar en la vista superior y se puede apreciar en la vista izquierda y derecha. Tenemos que elegir solamente una y acotarlo. Porque recuerden que todas las características se acotan una sola vez. No es que hay que acotar este mismo círculo en la vista superior, luego en la frontal, luego... No. Se acota una sola vez en todas las vistas. Entonces, vemos que de frente, en la vista anterior, la vista frontal, vemos una línea, no vemos el círculo. Donde se aprecia mejor es en la vista superior. Entonces vamos a elegir esa para poder acotar esta característica. Lo mismo si tenemos la línea del diámetro de la perforación superior, se va a apreciar mucho mejor en la vista superior que en las vistas laterales, donde no se ve si es una circunferencia o no. Ahora bien, si quisiéramos acotar la altura, desde la vista superior no se luce. No podemos ver la altura que tiene el objeto. Nos convendría una frontal o una lateral. Como es un círculo, no tiene líneas, no me permite seleccionarlo, me selecciona la superficie completa, pero se comprende que es esta línea que marca la altura. Ahora bien, no estamos pudiendo observar la parte interna, entonces sí o sí necesitamos hacer un corte. Voy a cortar la pieza para que pueda apreciarse. Vamos a ponerlo ahí. Bien. Entonces podemos observar en el corte todas las características internas. Bien. Podemos ver la unión de estas dos partes. Si lo selecciono, ahí se puede ver bien. Y nos permite ver los detalles internos, como por ejemplo este radio, el radio de afuera. Bien. El espesor, que esto desde afuera no podemos observarlo. Entonces para eso nos está sirviendo el corte, para poder apreciar la geometría, pero hay características, como les mostraba antes, de la perforación superior, que la podemos ver directamente desde la vista, no es necesario hacer un corte. El corte lo vamos a emplear para poder observar las características internas que no se pueden llegar a apreciar. Para organizar en el plano nosotros podemos tomar distintos tipos de vista. A ver, supongamos, empecemos por esta como vista anterior y debajo nos va a quedar la vista superior. Podríamos colocar otras más. Podemos colocar la vista inferior, podemos colocar la vista lateral y la otra vista lateral. Y podríamos colocar la vista posterior. Ahora, prestar la atención de que las dos vistas laterales son iguales y la información que nos aporta la vista inferior no es necesaria. Así que estas vistas se podrían eliminar y con la vista anterior y la vista superior ya tendríamos toda la información. Solamente que no podemos apreciar la parte interna, entonces hacemos un corte. Que el corte nuevamente puede ser en cualquier lado. Vamos a poner este. Vean la flecha, cómo va cambiando, si lo ponemos hacia un lado o hacia el otro. Recuerden que el sentido y la dirección tiene que ser hacia donde va a estar cortado. Y acá podemos apreciar todas las uniones, pero podríamos hacer otro tipo de corte. A ver, podríamos cortar la pieza, veamos, en horizontal, aquí. Vamos a colocar en el sentido y dirección, pero no nos aporta información relevante. Estamos cortando la pieza a una altura donde no provee información, porque lo que nos interesa, que no podemos ver bien, es la perforación superior y la unión.
Aquí ya he pasado en limpio el plano, que es el que tengo dibujado a mano, pero acá nos permite apreciar en mayor detalle. Podemos acercarnos y ver bien. La flecha la deforma un poco este programa, no lo tengan como referencia, pero podemos ver las cotas, que si bien no lo hemos dado al tema todavía, es un poco más fina y el contorno es grueso. Y los ejes tienen que ser en línea intermedia. Vemos entonces que ahora sí nos permite apreciar la pieza, las dos piezas y la unión. En el plano de conjunto vamos a poner las medidas generales. Todavía, recuerden, no, ya vamos a ver la acotación, pero pueden ir viendo que necesitamos la altura, el diámetro externo y en este caso la vinculación con la tapa para saber a qué altura va a quedar. Esto es importante porque la primera hoja de los planos técnicos tiene que ser una vista general, justamente para que la persona que va a ensamblar el producto tenga las medidas generales. Después vamos a pasar a cada uno de los planos de las partes. En este caso tengo acá el envase. Bien, pueden apreciar que ya son todas las medidas para enviar a producir y nuevamente se acota una sola vez. Por ejemplo, el diámetro 15 no es necesario ya acotarlo en la otra vista, aquí, porque diámetro 115 no sería necesario porque ya está en la vista superior. Entonces esto sería un error. Hay que acotar una sola vez las características. Bien, ya lo vamos a ver en detalle a eso. Lo importante es que ya tengan las vistas hechas. En este caso, con una vista superior y un corte, tenemos toda la información necesaria. Lo mismo con la tapa. Tenemos una vista superior y una vista en corte para poder apreciar todas las características. Bien, como el software que les mostraba recién tiene algunos errores, lo he pasado para editarlo. En este caso en Adobe Illustrator, para poder mostrarles cómo se completaría el rótulo. Muy importante la escala, el formato, la denominación. Tenemos el número de página y arriba la tabla de materiales donde podemos observar cada una de las partes. Voy a mostrarlo a las vistas. Voy a ocultar las cotas para que no confunda. Entonces podemos observar la diferencia de trazos. Bien, les recuerdo que los contornos son en línea gruesa, los ejes en línea fina y la línea de corte con la flecha, que ahí podemos apreciar la flecha correcta, tiene que ser en línea un poco más gruesa que la del contorno. Tenemos la vista superior con los ejes de simetría izquierdo y derecho, porque la pieza es simétrica tanto superior e inferior como en los laterales. La nomenclatura tenemos del corte, donde podemos observar el corte A-A y la enumeración de las piezas a 45 grados con un globo, un círculo y el número. Es importante que la enumeración sea en el sentido de ensamble. Lo primero que se coloca es el envase, digamos el contenedor, y arriba va la tapa. Y en el caso de que no haya un orden claro, tiene que ser en el sentido horario. Las otras piezas, lo mismo, voy a ocultarlas a las cotas. Ahí podemos observar entonces que tenemos una vista superior y un corte y nos permite apreciar toda la geometría. Están los ejes de simetría, la línea de corte, el rayado, que recordemos que el rayado es en línea fina a 45 grados, y el contorno en una línea un poco más gruesa. También prestar la atención que se marcan los centros de las circunferencias, ¿bien? Para poder indicar desde dónde hasta dónde se encuentra esta característica, cuando pasa de ser recto a ser curvo. Y lo mismo en la última pieza. Podemos observar cómo con una vista superior y un corte ya se pueden apreciar todas las características para ser acotadas.